Doctor Junguito, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. A esta hora y después de, entiendo, 2 días de reuniones y después de toda una mañana y al mediodía ya oír más presentaciones y demás puede ser un poco extenso. Entonces, yo sé que usted toda la vida ha sido muy estricto, doctor Junguito, y no le gusta que uno se le salga de los protocolos, pero me lo va a salir del protocolo. Y lo que traje hoy para introducir esta parte de nuestra intervención es un video elaborado pensando en que llevamos a la fecha, hoy exactamente 13 meses como ministro en estas funciones, pero en donde si hay algo cierto en las funciones de seguridad y defensa del país, es que el ministro hace una contribución, pero los que realmente tienen logros, los que realmente hacen la tarea, son una cantidad de héroes anónimos que de verdad sí entregan todo por el país. Unos soldados de tierra, mar y aire, unos policías que permanentemente están ofreciéndole mucho su vida al servicio del país. Entonces, inicialmente los invito a unos 15 minutos para revisar eso y luego más bien hacer unas reflexiones de hoy hacia adelante, que tal vez son las que ustedes quieren escuchar, las que en una industria tan importante como es la industria de los seguros, en donde poder prever algo del futuro, en donde poder estimar, y más en un país como el nuestro, como Colombia, cuáles son los riesgos que se ven o cuáles son las capacidades que tenemos para enfrentar esos riesgos, tal vez es de la mayor importancia. Entonces los invito a que veamos ese video. En el último año se marcó el inicio del cambio de estrategia de la fuerza pública para enfrentar el terrorismo y la criminalidad. Golpear efectivamente a las organizaciones armadas ilegales y brindarles mayor seguridad a los colombianos. Con la llegada del ministro Juan Carlos Pinzón se marcó un estilo de gestión con 3 prioridades fundamentales. Golpear con determinación y contundencia a los grupos armados ilegales que actúan contra el pueblo colombiano. Elevar el nivel de moral y bienestar de todos los integrantes de la fuerza pública y sus familias. Y fortalecer todas las capacidades de la fuerza pública para afrontar los retos del presente con visión de futuro. Se realizó una revisión estratégica de la que surgió el plan de guerra Espada de Honor, que responde a las realidades actuales del conflicto y a las transformaciones que ha tenido la forma de delinquir de los grupos terroristas. Las amenazas de hoy no son las mismas que las de hace 1 o 2 años. Hay zonas del país que sencillamente se mantuvieron como santuarios de las organizaciones terroristas. Pues allí en esas zonas, a través del plan Espada de Honor, que empezamos apenas a implementar en el mes de febrero. Estamos en una ofensiva para ejercer control territorial en esas áreas críticas y en esas zonas que eran santuarios históricos por más de 30 y 40 años. Hoy grupos como las FARC regresaron a sus áreas de origen, se visten de civil, no confrontan la tropa, utilizan explosivos indiscriminadamente como arma de guerra, siembran minas para retardar el avance de las tropas, infiltran los movimientos sociales y se mezclan entre la población para evitar ser blanco de la fuerza pública. Espada de Honor ha implicado el reforzamiento de las capacidades de la fuerza pública para multiplicar su vocación ofensiva. En el último año se crearon 6 fuerzas de tarea y se activarán 3 más en zonas que han sido utilizadas como refugios históricos por las FARC y el ELN. Se activaron 8 brigadas móviles, 16 batallones de combate terrestre, 4 batallones energético vial, 2 batallones de selva, 1 de abastecimiento y 1 de policía militar. También se activaron la 5ª Brigada de Infantería de Marina y la Estación de Guardacostas de Coveñas, el Grupo Aéreo del Amazonas y las Policías Metropolitanas de Ibagué, Villavicencio y Santa Marta, así como 53 grupos de investigación criminal.
El nuevo concepto estratégico involucra además el incremento del pie de fuerza en más de 25.000 hombres entrenados y equipados y la adquisición de equipos y tecnología de punta. En las fuerzas de tarea se combinan las capacidades del ejército, la fuerza aérea, la armada y la policía para combatir las estructuras armadas y sus cabecillas. Uno de sus componentes fundamentales es la capacidad de judicialización a través de la policía judicial para neutralizar a los integrantes de las redes de apoyo al terrorismo, que vestidos de civil realizan acciones terroristas y suministran todo tipo de apoyo a organizaciones armadas ilegales. El objetivo final es golpear a los grupos terroristas y criminales hasta desarticularlos u obligarlos a una negociación. Con Espada de Honor, el esfuerzo mayor se focaliza en 10 zonas que durante años han servido de refugio histórico a las FARC y otros grupos terroristas. Además, la estrategia es de carácter diferencial porque a la problemática de cada región se responde de forma puntual. Este nuevo estilo de gestión con el ministro y los comandantes a la cabeza ha permitido asestar golpes estratégicos contra los grupos terroristas. Colombia despierta con el golpe más trascendental dado a la guerrilla de las FARC, la muerte del máximo cabecilla de esa organización armada ilegal, alias Alfonso Cano. Mucha atención, Caracol Radio está en capacidad de confirmar que ha sido dado de baja Alfonso Cano. En una operación coordinada entre las fuerzas militares y la policía, por vez en la historia se le llegó al cabecilla número 1 de las FARC, alias Alfonso Cano. El ministro Juan Carlos Pinzón explicó que el operativo había comenzado en el Cauca sobre las 8:30 de la mañana. El que quedaba como número 1 de la organización guerrillera FARC. En los últimos 12 meses se capturó a un integrante del Estado Mayor Central de las FARC y en un hecho sin precedentes, 19 cabecillas de frente o columna móvil han sido neutralizados. Esto significa una pérdida para las FARC que difícilmente podrán reemplazar, ya que eran hombres que tenían más de 10 años en esa organización y lideraban muchas de sus intenciones terroristas. 10 de la mañana, 3 minutos, a la base aérea de la Piedra y en el Meta están siendo trasladados los cadáveres de los 36 guerrilleros que murieron en el operativo de la Fuerza Pública. Se llevaron a cabo las operaciones Armagedón en el Meta y Faraón en Arauca. La ofensiva de los fuerzas militares contra la guerrilla de las FARC en el departamento de Arauca. Se ha dado un golpe gigantesco a las FARC en Arauca, en las que se dieron de baja 69 integrantes del bloque oriental de las FARC que estaban organizándose para atentar contra los colombianos. 9 de la mañana, 21 minutos. Igualmente, pues felicitaciones a la Fuerza Pública. Creo que merecen el estímulo, lo necesitan. Esta es la dinámica operacional que está imprimiendo el plan de guerra Espada de Honor a este ambiente operacional, conducente a quebrarle la voluntad de lucha a los grupos armados ilegales en el campo de batalla para lograr la paz. En lo corrido del año hubo un incremento de 67% en capturas y 17% de muertes en las filas de las FARC como consecuencia de operaciones ofensivas de la fuerza pública. Recientemente este grupo ha perdido 4 frentes, 3 columnas móviles, una guerrillera y una escuela de entrenamiento, y 659 de sus integrantes se han desmovilizado. También se logró el debilitamiento de 10 frentes, 2 columnas móviles y una compañía. Que se está llegando a los últimos refugios que dentro del país tienen los narcoterroristas de la FARC, del ELN y de las bandas criminales. Cada día hay menos espacios dentro del país, sitios que estén lo suficientemente alejados que le puedan brindar esta garantía. Cada día son menos y en esos sitios los estamos buscando. La ofensiva de la fuerza pública y la presencia de las fuerzas de tarea en zonas de dominio narcotraficante de las FARC han generado que este grupo recurra cada vez más a acciones terroristas indiscriminadas contra la población civil y pretenda defender sus negocios de droga a como dé lugar. Pese a sus intenciones, las acciones terroristas FARC o el ELN en lo corrido del año solo han afectado a 118 municipios del país. En los otros 984, gracias a la labor del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, no ha ocurrido ningún evento de este tipo.
Durante esta gestión también se ha afectado al ELN. Se capturó un enlace del Comando Central y cabecilla de frente y fue muerta en combate alias Yesenia, cabecilla con fuerte influencia en la dirección de este grupo terrorista. Otros 3 cabecillas de frente encargados de liderar actividades terroristas también fueron neutralizados. Las capturas del ELN en lo corrido del año han aumentado 46% y se han desarticulado 8 frentes y 2 compañías. Las fuerzas militares de Colombia, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada y la Policía Nacional seguirán operando de manera conjunta y coordinada para obtener este tipo de resultados contundentes que muestran la acción de las fuerzas militares contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Contra las bandas criminales los éxitos también son contundentes. Ninguno de los cabecillas de las BACRIM que ostentaba este título en diciembre pasado sigue al frente de la actividad criminal de esos grupos. Todos han sido abatidos o capturados o se sometieron a la justicia huyendo de la persecución de la policía, y ha ocurrido lo mismo con los que seguían en la línea de sucesión. Fue dado de baja el principal cabecilla de los urabeños y capturado su segundo. También cayó el jefe militar de ese grupo criminal. Se capturó el máximo cabecilla de los países y al de la oficina de Envigado, que por años tuvo azotados a los habitantes de Antioquia y tenía oficinas de cobro y sicariato en las principales ciudades del país. Se entregó a alias Comba, cabecilla principal de los rastrojos, y alias H de los Machos. El segundo de los rastrojos también fue capturado. Igualmente fue capturado el enlace narcotraficante de los urabeños para Centroamérica y alias Martín Llanos, el último de los cabecillas desmovilizados de las autodefensas en los llanos orientales que seguían libertad. En el último año el número de integrantes de las bandas criminales ha disminuido 27% y se han desarticulado los paisas y la de la Alta Guajira. Durante 2012 se les han incautado 710 armas largas, lo que disminuye ostensiblemente su capacidad criminal. Además, esta cifra representa el 632% más de las decomisadas en el mismo periodo de 2011. 752, importante noticia para el país, fue capturado Daniel Barrera, conocido con el alias del Loco Barrera. Recordemos, Alejandro, que es uno de los hombres que tiene más pendientes en materia, evidentemente, de asuntos con la justicia. Después de las desmovilizaciones de las autodefensas se convirtió en el narcotraficante más poderoso de los llanos orientales, junto a alias Cuchillo, y junto a este lideraba el grupo paramilitar de la CERPAC. El operativo se hizo en Venezuela, pero que se coordinó desde Estados Unidos. El director de la Policía Nacional comandó este operativo desde Estados Unidos y cayó este capo en Venezuela. El jefe de Estado confirma entonces una de las importantes o de las más importantes capturas en los últimos años en el gobierno colombiano. Fue capturado uno de los capos más importantes, alias el Loco Barrera. Que es una gran victoria para el gobierno, una gran victoria para la policía, obviamente, sus funciones de inteligencia. Esto es un golpe muy contundente a la criminalidad. Quiero felicitar a la policía, felicito, señor ministro, a usted y a todas las Fuerzas Armadas, porque este es un paso muy importante hacia la seguridad que queremos conquistar cada vez más en el país. La fuerza pública innova permanentemente para anticiparse a las nuevas formas de delinquir y mantener así los resultados positivos que toda la ciudadanía espera. Se impulsó también una revisión estratégica en la Policía Nacional, de la que surgió el Plan Integral Policial para la Seguridad del Ciudadano, Corazón Verde. Se identificaron las principales preocupaciones y temores de los ciudadanos y a partir de ahí se formularon 16 estrategias para enfrentar efectivamente fenómenos como el narcotráfico, el microtráfico, el hurto de celulares, el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, y velar por una mejor convivencia y seguridad ciudadana. Corazón Verde hace énfasis en el valor de la colaboración entre la policía, la comunidad y la justicia para combatir el delito. En este escenario está la fórmula del éxito en la lucha contra la delincuencia en todas sus manifestaciones. Aquí están las autoridades locales, está la comunidad y está su fuerza pública. Lo que debemos de hacer y propender es el fortalecimiento, la consolidación de este trabajo en equipo y así poderle generar a las futuras generaciones un desarrollo y una prosperidad como siempre lo merecen
nuestros compatriotas. Este plan se complementa con el trabajo de cerca de 2.500 cuadrantes en todo el país. Desde el año pasado se inició la incorporación de 20.000 nuevos policías que finaliza en el año 2014. De estos, 12.000 irán al plan cuadrantes. 4.000 serán destinados a la seguridad rural, 2.000 al componente de investigación criminal, 1.000 más a la inteligencia e igual número a las diferentes especialidades. Los índices de criminalidad en el país siguen reduciéndose positivamente en el último año. En lo que va corrido del 2012, el homicidio de civiles disminuyó 7% comparado con el mismo periodo del 2011, cuando se presentó la cifra más baja de homicidios en los últimos 27 años. En 371 municipios del país, lo que equivale al 34% del territorio nacional, no se ha presentado ni un solo homicidio durante este año. En 1.043 municipios no ha habido ni una sola denuncia por secuestro extorsivo. Este delito ha disminuido 27% en el 2012. Tenemos el menor número de hurto a personas y hurto común desde el 2007, el menor número de hurto a residencias desde el 2004 y el menor número de hurto de automotores de la década. Más de 26 millones de colombianos se han beneficiado con el plan Cuadrantes. Solo en lo que va corrido de 2012 se crearon 988 cuadrantes en 20 municipios priorizados. En total, 15 municipios del país cuentan con el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. En su tarea diaria por brindar mejores condiciones de seguridad y tranquilidad a los colombianos, durante este año la Fuerza Pública ha incautado 46 toneladas de explosivos, con lo que habrían podido hacer 212 atentados de la magnitud del realizado en el 2003 en el Club El Nogal. Se evitaron además 203 acciones terroristas, se destruyeron más de 10.000 artefactos explosivos improvisados y se decomisaron más de 5.000. Durante el último año han sido incautadas 131 toneladas de cocaína. En el gobierno ya son 346 toneladas de cocaína incautadas, equivalentes a más de 11.200 millones de dólares. Específicamente para este plan, la Fuerza de Tarea Poseidón está orientada a desarticular los frentes que operan en Nariño y Cauca y que están completamente narcotizados. La Daniel Aldana, el Frente 30. La minería ilegal se ha convertido en otro medio de financiación del terrorismo. Por eso se han suspendido 299 minas ilegales y se han intervenido 478. Estos resultados afectan considerablemente las finanzas de los grupos terroristas. Mejorar el bienestar de los hombres y mujeres de la fuerza pública, así como su moral, es otra de las prioridades de esta gestión. Por eso el Ministerio de Defensa destinó 1.1 billones de pesos para realizar inversiones en salud, rehabilitación integral para discapacitados, vivienda fiscal y propia y educación. Esta es la inversión más grande que se ha hecho en temas de bienestar en toda la historia de las Fuerzas Armadas. Entre 2012 y 2014 se hará una transformación de la sanidad del sector. Se están haciendo inversiones superiores a los 360.000 millones de pesos para el fortalecimiento de la red interna y la modernización de la infraestructura hospitalaria. Durante el último año se avanzó en la construcción de la Clínica del Suroccidente de las Fuerzas Militares en Bogotá y la Clínica de Cali de la Policía Nacional, que entrarán en servicio en el 2013. Se puso en funcionamiento el nuevo edificio de ortopedia del Hospital Militar, que generará un gran impacto para los discapacitados de la fuerza pública, y se inaugurarán próximamente obras en las áreas de esterilización, maternidad, hospitalización y procedimientos menores. Acá tenemos un espacio muy agradable, muy amplio, o sea, la iluminación, el sector, ya le dan ganas uno de venir a rehabilitarse, ya la gente ya piensa diferente, donde uno se puede rehabilitar satisfactoriamente. A finales de este año empezará a funcionar el establecimiento de sanidad militar de Corozal. Se ha avanzado en el proceso de diseño y construcción del Centro de Rehabilitación Integral para la Fuerza Pública. Está en construcción el Centro de Rehabilitación Héroes del Paramillo en Medellín e iniciarán el próximo año las obras de un nuevo batallón de sanidad en Bogotá. La atención médica y la rehabilitación de soldados y policías de Colombia que han sufrido alguna discapacidad es más que una responsabilidad, un compromiso con estos héroes al servicio de la patria.
En los próximos 3 años, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional invertirán 160.000 millones de pesos en la compra o construcción de cerca de 500 viviendas fiscales y 300 alojamientos. Recientemente se entregaron 60 apartamentos en el Cantón Caldas. No la creíamos. Una sensación muy... lágrimas de felicidad. En educación se están invirtiendo más de 80.000 millones para programas de formación avanzada, maestrías, especializaciones y doctorados, bilingüismo, bachillerato para soldados y educación continua para nuestros uniformados. Trabajar por el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas no es solo para mí un hecho de obligación moral y de responsabilidad con mi propia historia, con mi propia tradición. Es francamente una necesidad que tiene el país. El país tiene que dimensionar cada vez más que la gente que realmente le sirve, que está 24 horas, 365 días al año, dispuesta a estar en cualquier punto del territorio nacional, donde nadie más llega, donde nadie más está dispuesto a ir, son precisamente sus soldados, son precisamente sus policías. El ministerio tomó la decisión de mantener la prima de orden público para los soldados que, estando en el campo de batalla, resulten heridos y sean trasladados para su atención médica. Es una ayuda bastante grande para nosotros los militares, ya que pues a raíz de estas circunstancias que uno nunca piensa que le puedan pasar, cuando nos quitan esa prima, al llegar aquí a Bogotá, pues necesitamos movernos, desplazarnos, y pues sin la prima y con esos gastos, pues de verdad que se le dificulta a uno mucho. Entonces es un beneficio bastante grande también en cuanto a alimentación. Se empezaron a realizar los ascensos de más de 36.000 policías del nivel ejecutivo que estaban represados en las diferentes categorías, lo que era un problema sin resolver por más de una década. Más de 1.500 personas fueron beneficiadas con la maratón prestacional que realizó el ministerio en 10 ciudades del país para resolver de manera inmediata el reconocimiento de las pensiones de sobrevivencia, invalidez y sustitución pensional de los miembros de las fuerzas militares que cumplían con los requisitos para acceder a este derecho. Es esencial para el ministerio y el alto mando militar y policial que los integrantes de las fuerzas militares y de la Policía Nacional sientan todo el respaldo y la seguridad a la hora de hacer frente a las amenazas del crimen, la delincuencia y el terrorismo. Por eso se presentó en el Congreso un acto legislativo para recuperar el fuero militar y fortalecer la justicia penal militar, y con ello brindarle a los uniformados la estabilidad jurídica necesaria para ejercer sus funciones. Gracias al apoyo del Congreso de la República, esta iniciativa ya completó su trámite en primera vuelta. Para llevar a cabo las estrategias diseñadas y cumplir con todos los objetivos trazados, el Ministerio de Defensa, además de tener el presupuesto ordinario, cuenta con un presupuesto extraordinario de 7.2 billones de pesos. En el último año se establecieron las necesidades y se diseñaron los planes y programas de inversión para dotar a la fuerza pública de las capacidades y los medios necesarios que garanticen cada vez más efectividad en sus acciones. Decirle a la población colombiana que gracias al apoyo sostenido del Congreso de la República hemos tenido los recursos necesarios para que en próximos meses lleguen al país cerca de 18 helicópteros, 1.400 vehículos y motocicletas para la policía, lanchas patrulleras, incluso lanchas overcraft que nunca hemos tenido para poder patrullar los ríos no navegables, más capacidades marítimas para vigilar nuestras costas del narcotráfico, un fortalecimiento de nuestra Fuerza Aérea para que siga elevando su precisión y aumente su capacidad de transporte, un fortalecimiento en el Ejército que le permita aumentar su despliegue, pero fortalecer la capacidad del hombre que directamente combate, mejores capacidades nocturnas, mejor armamento, mejor protección contra esa guerra de barbarie de las minas.
últimos 12 meses, en el Ministerio de Defensa se ha ejercido un liderazgo transformador que ha permitido marcar la nueva visión estratégica de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Fortalecer sus capacidades y trabajar sin descanso con el objetivo final de que los colombianos puedan disfrutar de un país cada vez más seguro y con posibilidades de progreso, bienestar y prosperidad para todos. Gusto verlos, ¿yo? Mucho gusto, y gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que ese aplauso lo interpreto para esos héroes anónimos, soldados y policías de Colombia que tanto hacen por esta nación, que la están transformando y que en el fondo todo lo bueno que ocurre en el país cruza por ese sacrificio grande que ellos han hecho para bien de todos los colombianos. Como corresponde, yo hice lo que tocan estos eventos. Entonces traje mi presentación, estadísticas, tendencias, todos los temas, pero creo que viendo los tiempos, doctor Junguito, y el video que en cierto sentido registra lo hecho hasta hoy, pues nos permite obviar un poco la presentación y más bien hacer algunas reflexiones con ustedes y mirando dónde estamos hoy y hacia dónde debemos movernos. Yo creo que es indudable que hoy el país se encuentra en una posición bastante diferente a la que tenía hace 10 o 12 años, en términos incluso del momento estratégico que el presidente de la República escogió para precisamente buscar, como es el deber de todo presidente, la paz para el pueblo. La esencia de un líder de la nación, de una nación, es precisamente conducir a la nación hacia el mejor estado posible, hacia la paz, hacia la prosperidad. Y para ello el líder debe emplear las herramientas que tiene a su alcance. Inobjetablemente, la gran herramienta que hoy ha tenido el pueblo colombiano, que tiene la nación, son sus fuerzas militares y su policía. Son las fuerzas militares y la policía las que han venido recuperando la seguridad como valor esencial para tener una vida en civilidad, con civismo y en cierto sentido suficientemente razonable para que al interior empiece a desarrollarse la economía, empiece a generarse oportunidades de lucha contra la pobreza, en fin. Esa ha sido la herramienta que de alguna manera ha permitido al país tomar una orientación diferente. Puesto en perspectiva, los grupos armados en el país hoy no son ni siquiera el 50% en hombres, en recursos o en armas de lo que eran hace 12 años. Y me parece que esa es una perspectiva que hay que dimensionar. Segundo, un tema como el narcotráfico, que ha sido, si se quiere, una maldición que cayó sobre Colombia y que ha generado efectos terribles en materia de inseguridad, en materia de violencia, incluso en materia de corrupción. Toca todos los males que en cierto sentido el país ha vivido, pues hoy representa el 30% tanto en cultivos como en producción estimada de lo que teníamos hace tan solo 10 años. Estas cifras que les estoy dando aquí no pretenden tener una postura ni triunfalista, ni tratar de plantear una idea o una imagen como si ya el país no tuviera el tamaño de problemas que tiene. Y aún problemas serios en materia de seguridad, pero permite hacer una perspectiva de cómo ha sido la evolución del país en esa materia, de cómo se han venido degradando todas las formas de criminalidad, violencia que tiene el país, de cómo las áreas de influencia que tienen
no son comparables a las que tenían hace unos tiempos, o cómo sus fuentes de financiamiento se han ido afectando a través del tiempo. Hasta el punto que para el 95% de colombianos, hoy sus preocupaciones son más típicas de lo que se conoce como problemas de seguridad ciudadana. Es decir, a la mayor parte de los ciudadanos les preocupa es el tema de cómo desarrolla su vida normalmente, de cómo no está expuesta ante un atraco o ante un hecho de violencia callejera o de violencia común. Puesto en perspectiva para aquellos que vienen de otros lugares del mundo, las preocupaciones de un ciudadano de Bogotá, de un ciudadano de Medellín, de un ciudadano de Barranquilla, de Cali, no son muy distintas a las preocupaciones que tiene hoy un ciudadano en Río de Janeiro, o puede tener una ciudad como San Pablo, o incluso son menores que las preocupaciones que de pronto tiene un ciudadano en Ciudad de México o en Caracas. Con esto no quiero sobredimensionar ni crear un ambiente comparativo adverso a nadie ni a ninguna nación, pero quiero un poco que la gente dimensione más o menos lo que todos estos años de esfuerzos de gobiernos sucesivos, porque esto ya tiene varios gobiernos, varios esfuerzos, múltiples ministros y miles de soldados y policías comprometidos en esta tarea. Eso es en donde nos encontramos. Claro, aún Colombia tiene una situación diferencial, fundamentalmente en el 5% de su territorio. Ya vimos que más o menos de 1.100 municipios que tiene el país, un poco más, hay algo así como 128 que aún son afectados por actos de terrorismo. De esos, el 80% de los actos de terrorismo en el país ocurre en menos de 60 municipios. Y esos 60 municipios están típicamente concentradas en 10 áreas críticas del país, en donde a propósito, parte de esas áreas críticas hoy están bajo una ofensiva simultánea que corresponde a los planes que aquí se han descrito como el Plan Espada de Honor. Esto entonces para decir y significar el momento estratégico que hoy vive el país en materia de seguridad es bastante distinto al que vivió en otros tiempos, y al que vivió en otros tiempos cuando se intentaron procesos similares, en donde la búsqueda de la paz a través de la razón y el diálogo es una alternativa. A mí me toca en estas funciones tener un rol supremamente claro, y para serles franco me siento muy cómodo con el rol que me corresponde. Por supuesto que lo que el país quiere y la razón de trabajar y de ser de las Fuerzas Armadas no es otra que conseguir un Estado mejor para la nación, que ojalá alcanzar un estado de paz, sostenible, permanente, que contribuya al desarrollo, a la lucha contra la pobreza y avanzar en todos los elementos que una sociedad civilizada como la que Colombia quiere ser, porque no hay duda, eso es lo que el pueblo colombiano quiere ser y lo que en cierto sentido representa nuestro modelo democrático, es hacia donde queremos movernos. Por ello, ha sido evidente que el equipo de trabajo que a mí me corresponde liderar, porque valga la pena decirlo, un ministro de Defensa no es nadie si no hay un mando militar y policial con él, si no hay un equipo muy importante de técnicos formados en distintas universidades importantes del mundo como los que hoy me rodean, o sobre todo si no hay esos héroes como los que vimos en esas imágenes. Ese equipo de trabajo ha decidido respaldar, no solo porque es nuestro deber y obligación legal y constitucional, sino con una enorme convicción, la orientación que el presidente Santos le ha dado al país, que es, dado que hoy es evidente que el balance de fuerzas favorece realmente al pueblo colombiano, al Estado, a la nación, a las Fuerzas Armadas, se considera entonces un momento oportuno para moverse en esa dirección. Pero al mismo tiempo, está claro lo siguiente: a esas organizaciones que tienen una razón un poco compleja, hay que ayudarles. Y para ayudarles, entonces la fuerza pública no baja ni un centímetro la guardia y al contrario todos los días está dando golpes permanentes. Quiero decirles que desde que se ha anunciado este tema del proceso de paz, han sido, en el caso de las FARC, abatidos cerca de 60 de sus integrantes
y han sido neutralizados en total un número cercano a 100, entre capturados, entre desmovilizados. Por supuesto que habían sido abatidos hasta el final de agosto 19 comandantes o cabecillas de frente. A esta altura van 21. Entre ellos abatido la mano derecha de alias Timochenko y la mano derecha de otro jefe terrorista alias Efren, allá en la zona de Arauca. Esto lo que señala es que la fuerza pública en este escenario no puede bajar la guardia en un momento, y que sabemos de las intenciones terroristas, porque a propósito, mal haría el ministro de Defensa de Colombia en tratar de no ser específico frente a lo que hemos visto este año. Este año, en esas áreas que he explicado y en esos 50 municipios, 128 en total en el país, hemos visto un incremento del accionar terrorista, limitado en tamaño o en magnitud, pero con una frecuencia relativamente importante que en cierto momento ha causado preocupación en el país, sobre todo en los temas de la inversión petrolera, minera, de infraestructura. Esto es indiscutible y por ello entonces tenemos que estar todos con el ojo avisor para poder presionar a estas organizaciones, mantenerles esa presión que les haga entender la voluntad del pueblo colombiano frente a un deseo de cerrar este gran ciclo de nuestra historia. Ojalá fuera corto, pero ha sido un ciclo enorme, pero queremos cerrarlo, pero para cerrarlo se requiere que se entienda, y que se entienda con estos golpes y estas acciones. Por supuesto que hemos visto cómo en esta fase estas organizaciones se han ido moviendo hacia tratar de gestar movimientos de masas, cosa que no tiene nada de sorprendente. Ese ha sido el origen conceptual de cómo esas organizaciones han gestado su accionar. En ese sentido, nuestra posición es clara. La protesta social en Colombia está en el marco de la Constitución y es una obligación de la fuerza pública protegerla y defenderla. Esa es parte de la esencia de nuestra manera de ser en nuestra democracia. Pero lo que sí no vamos a tolerar es la infiltración de dineros del narcotráfico, la infiltración de grupos terroristas que tienen intenciones de otro orden, o la creación o el aprovechamiento de estas situaciones para que se presenten hechos de desorden público que alteren la vida de los ciudadanos en el país. Y en ese sentido entonces también tendremos una posición de muchísima firmeza, a veces no tan popular, porque yo reconozco, sé que al país a veces le encantaría que con el simple hecho de hablar de diálogos ya todo fuese tranquilidad y paz. Allá llegaremos, pero allá llegaremos con más sacrificio, allá llegaremos con más esfuerzo y allá llegaremos con la firmeza que debe tener el Estado y que tiene que tener esta fuerza pública para seguir construyendo lo que ya se está construyendo, porque aquí no llegamos simplemente por buenos deseos, aquí llegamos por los logros de estas instituciones que representan lo mejor del pueblo colombiano. Decir también que si estas organizaciones optaran por traicionar nuevamente al pueblo colombiano, y no sorprendería que así ocurriera, porque ya ha ocurrido en el pasado, ojalá no. Yo creo que esas organizaciones deben hacer un cálculo en sus estimaciones. Como vieron, estas Fuerzas Armadas no como retórica, sino como hechos, porque están afiliados a planes y a decisiones que ya tomamos y que están en ejecución. En los próximos 24 meses verán 25.000 hombres más en la fuerza pública, verán cerca de 20 helicópteros más, otro tanto de lanchas, patrulleras, sistemas de inteligencia de última generación y tecnologías que incluso no hemos empleado en el país aún. Esta gente tiene que entender que el camino que el presidente de la República, como expresión de la voluntad del pueblo colombiano, ha señalado, es el único camino que deberían tomar, porque si no, este país igual va a alcanzar la paz y la prosperidad por el camino que la viene construyendo en esta última década. Y sobre eso tengan certeza, por eso vamos a tener una fuerza pública con más equipos, recursos, con más hombres, con un esfuerzo importante en bienestar. Esto que yo cuento aquí de bienestar no es
simplemente un hecho informativo, es para elevar la moral como corresponde de estos hombres y mujeres de estas instituciones. Y este esfuerzo que estamos haciendo en materia de justicia penal militar, claro, en el marco de las realidades internacionales y acompañados de los mejores constitucionalistas del país, para que ni nadie se equivoque pensando en alternativas de impunidad o cosas similares, sino una lógica de seguridad jurídica suficientemente ordenada en el desarrollo de nuestra Constitución. Pero todo eso constituye fortalecimiento, más capacidad y más posibilidades del pueblo colombiano de seguir con el esfuerzo de su fuerza pública, generando más condiciones de seguridad y desarrollo en Colombia. Esa sí es nuestra posición y esa es nuestra convicción. Finalmente, si el país alcanza este gran sueño, o mejor, si toda esta sangre que han derramado los soldados y policías de Colombia se traduce en una realidad en donde el país pueda pensar en una paz estable. Desde ya les puedo decir que tenemos todas las posibilidades de trabajar para que estas Fuerzas Armadas tengan un lugar en ese escenario, un lugar que contribuya a la paz estable y al mismo tiempo al desarrollo. ¿Cómo contribuir a la paz estable? Que nadie se equivoque frente a las experiencias internacionales. Cualquiera que haya estudiado los casos de Centroamérica, incluso casos de África o casos de Asia, sabe que al término de procesos como el que Colombia está empezando a desarrollar, siempre existe la posibilidad de un incremento de una violencia callejera o de una criminalidad rampante. Por ello, no podemos equivocarnos, debemos asegurarnos que estos planes los ejecutemos y al mismo tiempo que este pie de fuerza se despliegue y vaya innovando y se vaya adaptando frente a las nuevas realidades de criminalidad, como la minería ilegal, como el microtráfico, como la microextorsión. No podemos quedarnos simplemente durmiendo en los laureles. La gran ventaja es que esta fuerza pública ha venido enfrentando año tras año nuevas formas de criminalidad y a todas, tarde o temprano, encuentra la manera no solo de afrontarlas, sino de derrotarlas. Pero lo que mal haríamos es en pensar en debilitar en recursos o en hombres a esta fuerza pública por unos años. Esa sería mi primera reflexión frente a ese tipo de futuro. El país requiere esta fuerza pública fuerte por un periodo importante de tiempo, más allá de las conclusiones de este esfuerzo. Segundo, decir que esta fuerza pública tiene mucho que aportarle al país en materia de desarrollo, no más en este momento. Como parte de la estrategia que venimos implementando, estamos invirtiendo de recursos del Ministerio de Defensa 200.000 millones de pesos en inversiones en obras de infraestructura como vías, con el empleo de los ingenieros militares en esos sitios donde nadie más llega y difícilmente va a llegar en el corto plazo. Y eso es fundamental, incluso en ese gran escenario de paz e inobjetablemente en el escenario de seguir construyendo la seguridad de los colombianos. En ese escenario de paz, si nosotros no conectamos esas zonas del país, esas mismas 10 zonas donde nosotros hoy estamos en una ofensiva sostenida, el Catatumbo, el norte del Cauca, el Pacífico en Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Guaviare, Arauca, el nudo de Paramillo, en el Bajo Cauca antioqueño. Si nosotros no conectamos con vías y con opciones de actividad económica sostenible, esas zonas, esos seguirán siendo espacios no gobernados, que fácilmente bandas criminales de distinto orden podrán tomar para mantener actividades de economía ilegal, como se sabe ha ocurrido. Entonces la fuerza pública tiene que estar allí, contribuyendo con sus obras y con el desarrollo, pero haciendo presencia y control territorial sostenido para precisamente garantizar una estabilidad. ¿Qué decir de las fronteras? Nosotros tenemos unas fronteras extensísimas. No más la frontera con Venezuela son 2.200 kilómetros de extensión, pero si miramos el tamaño de lo que es nuestro mar territorial, llegamos a 950.000 kilómetros cuadrados de mares territoriales de Colombia. Ahí las fuerzas militares tendrán un papel importantísimo que jugar,
un papel que no han jugado en los últimos 30 o 40 años, entre otras cosas, porque hemos tenido que estar concentrados en este esfuerzo de crear incluso fronteras internas. Esto entonces implica un papel significativo. Todos aquellos que hacen estudios sobre la prospectiva, los grandes centros de pensamiento en Estados Unidos, en Europa o en Asia, vienen en cierto sentido aproximándose a que parte de la naturaleza de los conflictos futuros va a estar asociada al agua, a los recursos naturales y a la capacidad, si se quiere, de licenciamiento de esa riqueza. Eso es lo que algunos de esos expertos empiezan a prever. Pues ni más ni menos que nuestro país y lo que ha venido recuperando estas Fuerzas Armadas para los colombianos es precisamente una riqueza indescriptible en capacidad, en riqueza en agua y en riqueza en recursos naturales, minerales y biológicos. Las Fuerzas Armadas de Colombia tendrán que jugar un papel en la protección de esa riqueza, pero al mismo tiempo en contribuir a que hagamos un desarrollo sostenible y sostenido de todas esas oportunidades de manera ordenada. Ahí habrá un gran papel que jugar. No podemos perder de vista que el modelo de desarrollo que Colombia viene implementando en los últimos 20 o 30 años a través de gobiernos sucesivos es un modelo en donde la internacionalización de nuestra economía, el libre mercado, el acceso a la inversión extranjera en nuestro territorio y la posibilidad de que inversionistas colombianos inviertan en otros territorios, implica que aquello que pasa en la paz y la estabilidad en el mundo importa para Colombia. La experiencia colombiana en los últimos 60 años indica que tanto militares colombianos como policías colombianos han ido a contribuir en distintos espacios en el mundo, en el Sinaí, en Bosnia, en Centroamérica, en Haití, a esos esfuerzos de paz y estabilidad. La experiencia y la capacidad que tienen estas Fuerzas Armadas indudablemente podrán y son hoy altamente demandadas para poder contribuir en operaciones de paz y estabilidad o en operaciones de sostenimiento de la paz en otros lugares del mundo. Y es de altísimo interés de Colombia seguramente que estas Fuerzas Armadas contribuyan a la diplomacia y, si se quiere, a la influencia pacífica, acorde con las realidades que tiene el país y las aspiraciones naturales de una democracia pacífica y de ingreso medio como es la colombiana. Todo esto son unas primeras reflexiones para decirles, en estos temas ya estamos trabajando y estamos buscando muchas de las personas que conocen de estos temas y que pueden contribuir a verificar ese futuro. Pero eso sí decirles, es nuestro deber pensar de esa manera, pensar estratégicamente, dimensionar lo que viene, pero al mismo tiempo es nuestro deber golpear sin descanso a todas las formas de criminalidad y violencia que enfrente el país, no importa cuál sea el grupo, y mientras esos sigan siendo los retos, esa seguirá siendo nuestra principal prioridad. Tal vez con este mensaje darle tranquilidad, no solo a los colombianos, al sector privado colombiano, pero también a aquellos que miran desde el resto del mundo a Colombia. Decirles, aquí vamos a seguir construyendo lo que venimos construyendo con distintas alternativas de política. Doctor Junguito, ustedes han colaborado por muchos años a través de distintos programas con la educación de nuestros soldados y tenían un magnífico programa de alfabetización. Yo hace unos años dejé de ser viceministro y cuando volví como ministro me encontré que ese programa ya no funciona, pero yo le tengo hoy una propuesta y se la hago aquí en público para que la podamos trabajar y sé que va a decir que sí, conociéndolo estoy seguro. Yo creo que uno de los temas más importantes que vamos a adelantar en los próximos meses es garantizar que aquellos soldados e infantes de marina profesionales que salen antes de salir a su retiro con su pensión puedan tener unos meses de educación en actividades diferentes a la actividad militar. ¿Para qué? Para que esta gente que sale muy joven, salen entre 40 y 45 años, y que salen con una pensión, que eso ya es una ganancia, pero muy merecida, porque son los que están en las selvas,
en los ríos, en las montañas, en los desiertos, pues que además puedan tener la posibilidad de tener un conocimiento que les permita ser empleados en distintas actividades y que les permita complementar su ingreso, y que como soldados de la patria que fueron, pues también tengan una buena absorción en la sociedad colombiana. Yo lo invito a que trabajemos también en ese frente. No solo va a molestar a Fasecolda con esto, sino probablemente a muchos empresarios y a muchos gremios en el país. De verdad, muchas gracias. Ha sido una gran oportunidad estar aquí en este mediodía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Y aceptamos el reto de colaborar en esa iniciativa. Muchas gracias. Bueno.